puede ser. Hay un lobo. ¿Será un lobo real? Hay un lobo aquí No, vea. El bikini más famoso del mundo dice aquí. ¿Cuánto vale el hotel aquí en Anchorage? ¿Cuánto vale la noche? ¿Será que alcanza un salario mínimo mensual para pagar una simple noche en un cuartito normal de hotel? Hoy en Araya Vlogs descubrirás cómo es un día normal en Alaska que usan los alasqueños o alasquenses para adornar sus casas. Usarán cabezas de oso, quizás pieles de lobo, ya lo veremos. Veremos si el salario mínimo alcanza para sobrevivir un día en este país. Así que acompáñame a quedar completamente quebrado en esta hermosa ciudad. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, les tengo que pedir una disculpa porque me está invadiendo un personaje de la televisión. Como escucharon, efectivamente vamos a recorrer las calles de la ciudad más grande de Alaska, donde vive aproximadamente el 40% de toda la población que habita en el estado blanco, en el estado más vacío de los Estados Unidos. Aproximadamente 300,000 personas viven por aquí. Es una ciudad realmente enorme, con tiendas de marcas, ropa de lujo, pero exageradamente cara. Vamos a ver si se puede sobrevivir con el salario mínimo que tenemos en Latinoamérica por aquí, porque ir a un almuercito ahí tranqui vale no sé ni cuántos días de trabajo. Entonces, acompáñenme a ver qué nos depara esta urbe helada. Estamos como a 5 grados, 10 grados, porque ya está la transición del invierno al verano. Entonces se pone como más agradable para andar por aquí caminando y viendo qué nos encontramos. Andamos buscando unas estatuas que hay por... No puede ser. Hay un lobo. ¿Será un lobo real? Momento Alaska. Hay un lobo aquí No. Vea, el bikini más famoso del mundo dice aquí. Un bikini hecho, me imagino yo, con piel al parecer de algún animal. Las botas, ¿será con piel? Todo esto será con piel real. No, cosas que definitivamente solo en Alaska. Vean, para adornar la pared, para adornar, no sé, el piso. Un lobo, me intriga. Y allá un oso. Si ponemos atención por allá atrás, un oso polar dentro de la tienda. Amigos, voy a correr el riesgo, Julián. Mi amor, me puse el boxer del oso pardo. Amigos, voy a entrar a preguntar si nos atienden, a ver si esto es real. No puede ser. A los precios. ¿Cuánto vale? Aquellas botas dicen que tienen un precio especial, costaban $900, ahora cuestan 520. ¿Es legal esto en Alaska? $525. Gucci con piel. Tenemos que entrar. ¿Cuánto, por ejemplo, qué costo tiene este lobo? Siento que es $7,000 vale ese lobo. Wow. Es que nunca en la vida había visto artículos con piel. Esta es la pieza más cara. Este animal es de Chile, ¿verdad? De Sudamérica. Sí. ¿Y cuánto vale esta pieza, por ejemplo? $30,000. $30,000. $30,000 vale este abrigo. O sea, esto es un carro aquí. Este abrigo aquí vale lo mismo que un carro, 30,000. Amigos, acabo de ver una de las cosas más impactantes que he visto en mi vida. Siguen apareciendo tiendas que venden lobos y todo este tipo de cosas, pero es que resulta que aquí es completamente legal y completamente normal. Nos encontramos un abrigo que valía $30,000, jackets de $5,000, guantes de $200, y todo eso es de animales que tienen que morir para quitarle la piel. Yo no conozco nada acerca de eso. ¿Había escuchado usted alguna vez de los abrigos de pieles? Sí existe esa Yo vara. creí que era algo muy... Yo toda la vida, o sea, sí sabía, vean, la cosa así, existe el open season aquí, que esa vara es cuando salen todos los animales en verano y se pueden cazar. Eso sí lo sabía, pero no sabía que se puede vender con eso mismo. Yo creí que era que alguien pedía que le fabricaran algo muy específico, pero no, esa tienda tenía cientos o miles de piezas ahí a la venta, y todos esos animales tienen que morir para quitarles la piel y hacer todos esos trajes. De hecho, les digo que los osos polares no se pueden vender en tiendas, pero... ¿Cómo estás? Hola,
¿De dónde? ¿De dónde es usted? Nicaragua. Ah, claro, yo anduve por allá. ¿Y qué anda haciendo en Alaska? Vivo. Aquí vive. Un saludo ahí para todos los de Nicaragua, tírelo. Saludos a todos los nicas. Eso, Bendiciones para todos. representando en Alaska, papi. Nicaragua es grande. Eso, pura vida, mi hermano. Pero quinolero. Eso. Un trago de joya. Con la joyita, claro que sí. Arriba la joyita. Eso. Qué lindo, amigos. Los primeros centroamericanos que nos encontramos en todo el viaje. Un saludo hermoso a toda la gente de Nicaragua que está viendo el canal. Así, dígame, don Julián, ¿qué estaba diciendo los osos polares? Uno, es que no sé, eso fue lo que él dijo, que los osos polares en tiendas no se pueden vender, obviamente disecados, ¿verdad? Pero él dijo que cuando abren el season para ir a cazarlos, que si usted caza un oso polar, usted lo puede vender. Usted sí puede hacer negocio con su propio oso que cazó. Con la piel y todo eso. Sí, pero las tiendas no pueden. Qué difícil, yo la verdad nunca me había topado con eso, pero no compren cosas de piel de animales. Este no es de verdad, este es un peluchito. Sí. Este es un cochote. Qué rico, quiero uno de estos. Y nosotros preguntándonos por qué no veíamos alces, ya está la respuesta. Así que amigos, lo primero que acabamos de descubrir es que ni con el salario mínimo, yo creo, de ningún país en el mundo se puede comprar un abrigo de los que venden aquí. Vamos a seguir viendo otros precios. Amigos, justo cuando creí que ya lo había visto todo en lo que vienen siendo adornos en Alaska, me encuentro con esta galería que ya está cerrada, pero vean la cantidad de animales que hay aquí adentro disecados. Me imagino que para la venta. Y ojo con lo que hay a este otro lado. Tienen una cebra. ¿Qué diablos con una cebra africana en Alaska? Lo que me hubiera encantado saber cuánto vale eso aquí. Amigos, hay un lugar que nos recomendaron aquí a 5 minutos de la ciudad, que es el Zoológico de Alaska, donde finalmente, por fin, estamos viendo lo que hemos buscado Animalito. durante toda la gira, los osos. Y este lugar, a pesar de que se llama Zoológico de Alaska, no es un zoológico como tal, sino que aquí recogen animales que quedaron huérfanos por los cazadores o que tienen algún daño. Y específicamente estaba leyendo que este zoológico nació porque hace años, como en 1960 y algo, alguien sorteó un elefante aquí en Alaska. Y el ganador no tenía dónde meterlo, porque aquí es demasiado frío. Se ganó un elefantito bebé. No entiendo yo cómo diablos sortean un elefantito bebé. Lo trajeron a Alaska. Imagínense el frío aquí para un elefante que vive allá en África, en zonas calientes. Él no tenía dónde meterlo, entonces contactó a los dueños de este lugar, que en aquel entonces no tenían nada. Simplemente tenían como una caballeriza con calefacción. Metieron ahí el elefantito en la caballeriza con calefacción. Y era tanta la gente que llegaba a ver el elefante. Imagínense, la primera vez en la historia Un elefante en Alaska. que había un elefante en Alaska. Llegaba imagínense cuánta gente a la casa de ellos. Entonces decidieron construirle un refugio y empezar a rescatar animales. Y así es como nació este proyecto. Que es un proyecto en el que hay un montón de animales. Hay bisontes, hay coyotes, hay osos y diferentes animales, principalmente de Alaska, pero que también, no sé, se ve como un poco abandonado. Algunas cosas están descuidadas. Entonces no sé bien qué pensar. Hay un montón de jaulas vacías que espero yo que sea de animales que se recuperaron y se reinsertaron en la naturaleza, pero hay de todo. Incluso hay un oso polar que lo recogieron desde bebé, que lo encontraron huérfano, algo así es la historia, pero no se deja ver. Tiene una parte donde él se esconde y me contaban que es muy difícil venir y verlo. Pero esto es lo que no puede ser. A pesar de ver osos, bisontes, leopardos de las nieves, No lo diga. no vimos un alce ni siquiera en un refugio de animales de Alaska. El lugar donde los atropellan, donde la gente los espanta del patio de la casa. A mí me suena que eso es un mito, como que, vea, hasta la gorra que me compré. ¿Será que la gente miente? Hasta la gorra que me compré solo para ver el alce en la cabeza mía, no, es posible. ¿Será puro branding? Es mentira, yo juro que en Alaska no hay alces. En este momento quiero mandar un comunicado oficial. Pero que sea mundial, por favor. Que sea a nivel mundial, no importa el idioma. Si usted me está viendo desde China con los subtítulos. Hasta en inglés vamos a hacerle el anuncio. Si ven un alce en Alaska, en estado natural, me etiquetan para saber que existen y que es real. Que no es una mentira.
Este lugar increíble que ven aquí es el Museo de Anchorage, que además de tener arte para gente refinada que le gusta apreciar y entiende esa cuestión, tiene una exposición de artículos de los nativos de hace cientos de años. Increíble, la entrada vale $25 y también aquí hablan de las diferentes etnias que hay como en este territorio, y relacionado con eso leía que justamente aquí en esta ciudad se encuentra uno de los barrios en el que más idiomas se hablan en el mundo. Yo quiero que ustedes calculen, tírenme ahí en los comentarios cuántos idiomas diferentes creen que se pueden llegar a hablar en un barrio. Pues resulta que en este barrio de Anchorage se estima que se hablan alrededor de 100 idiomas diferentes entre gente que se ha mudado a trabajar de otros países y las diferentes etnias de Alaska. 100. A mí me parece demasiado exagerado, hasta difícil debe ser la convivencia en un lugar así. Imagínense cuántas culturas distintas. Amigos, no puede ser, íbamos a entrar a un centro comercial y ni siquiera voy a pasar. Primero, el código de conducta. Hay que vestir de manera apropiada, no se permite entrar con armas, por si acaso usted va armado, que eso es algo bastante normal en los Estados Unidos, se le venden armas a cualquiera. No se permiten videos, no se permiten este tipo de individuos. Precisamente eso es lo que no se permite. Y esto es lo más interesante, no merodear. De hecho, que dice en grande, no merodear, únicamente clientes. O sea, básicamente si usted va a entrar como yo, a simplemente andar por ahí viendo precios y haciendo un video, váyase, no venga. No queremos, legal. Así que justo como acabamos de entrar, vamos a salir por nuestra cuenta. Igual, de mejores lugares me han echado. Esta en definitiva es la teoría de conspiración más extraña que he visto en toda mi vida. Un yeti paseando osos. ¿Acaso será Pie Grande el líder de las especies en Alaska? No lo sabemos, amigos. Una nueva teoría acaba de surgir en este video. Lo mejor que se puede hacer aquí para moverse por la ciudad es rentar una nave, porque agarrar un Uber de 10 minutos vale $20. Entonces ir a un punto de la ciudad y después ir a otro le puede costar casi lo que vale rentar una navezota de estas. Esta en teoría vale $50 el día, pero ya sumándole impuestos y lo que me cobran por ser, creo que menor de 25 años, que soy menor de 25 años, por aquello de que me vean más viejo, ya con todo incluido queda como en $100 el día aproximadamente. Que por cierto, cualquier ruta aquí en Alaska es una cosa espectacular. Aquí les voy a dejar algunas imágenes de paisajes que nos hemos encontrado simplemente andando ahí con el carro. Hasta hay donde orillarse, parquearse para admirar tanta belleza. Es de los lugares más lindos que me he encontrado yo en la vida. Tampoco todo es negativo, tenemos que hablar también de las cosas tuanis, de las cosas positivas que tiene esta ciudad, y una de esas es que tiene más de 200 parques como este. Se dice que hay más de 400 kilómetros en senderos para ir a caminar y son completamente gratis. Entonces usted va en la ruta, ve un sendero, simplemente se orilla y como normalmente es tan seguro, simplemente deja el carro ahí y se va a caminar. Específicamente el parque que estamos visitando hoy es el Parque del Terremoto, que tiene un monumento o un memorial más bien que habla del terremoto de 1964, el segundo terremoto más potente que ha habido en la historia de la humanidad y el más fuerte que ha habido en Norteamérica. Este terremoto arrasó con todo lo que había en aquel entonces en Alaska, con cientos de millas de rutas de tren, cientos de puentes, con edificios, con la ciudad, el pavimento, todo lo destrozó, cambió la historia de este lugar para siempre. Entonces está este monumento a eso. Y además, por la zona en la que está ubicada esta ciudad, específicamente Anchorage, es una ciudad en la que se dice que hay terremotos o sismos más bien todos los días, solo que son casi imperceptibles.
En el camino me encontré la entrada a un barrio en Alaska. Creo que no he entrado a ninguno en todo lo que tengo por este país. Entonces vamos a dar una vuelta. No sé si en cualquier momento me van a echar la policía por estar aquí sin ser de aquí. Pero por lo que veo aquí, nadie le echa agua al champú. Vean las casas, vean los carros. No se ve ni un solo carro viejo. Todo se ve también mucha construcción de madera. ¿Será que la madera es buena para el frío y para cuando hace calor? Qué bonito, la verdad, justamente como una película. Creo que justamente como me hubiera imaginado las casas en Alaska. Punto de vital importancia. ¿Cuánto vale el hotel aquí en Anchorage? ¿Cuánto vale la noche? ¿Será que alcanza un salario mínimo mensual para pagar una simple noche en un cuartito normal de hotel? Amigos, pues prácticamente tallado. Imagínense que este cuarto, que tuve que pedirlo de una cama, porque de dos valía como $150 más. Me toca aguantarme a Julián. Qué mentiroso que es, maja. Nada más tiene una cama. Esto aquí, baño privado. Este cuarto normalmente vale $350, $400 en verano. Y hay que dormir haciendo el 96. Y hay que dormir haciendo el 96. Y por ser esta etapa de transición entre el invierno y el verano, nos lo dejaron en $250 la noche, que aún así sigue siendo carísimo. Eso sí, algo que tengo que resaltar de este hotel es que incluye algo que nunca había visto yo en ningún otro. Y es que no solo incluye desayuno, lo que hay aquí, sino que incluye esto todo el día. Usted puede venir todo el día a servirse café con lechita, hay cereal, o puede también agarrar un pancito para el café o como un snack para cualquier momento en el día. Hay hasta una refri llena de jugo de naranja, de manzana, coca, hay queso con jamón, queso con almendras, lo que puede hacer que su estancia sea mucho más barata. No es la comida ni el desayuno más saludable, pero digamos que si usted quiere comer pura chatarra, puro pan y cereal, se puede ahorrar por lo menos el desayuno y la cena, que aquí en Alaska un desayuno normal puede valer $20, $30 y una cena $30, $40 o $50. Y por cierto, este era el hotel más barato como de este tipo. Vamos a entrar a ver cuánto pueden costar unos regalitos para mi papá, para mi mamá. A ver qué encontramos aquí. Obviamente lo más clásico y algo que a veces cuesta mucho encontrar que sea bonito son los imanes de la refri. Estos están a $4 cada uno. Están bien, la verdad, para ser Alaska, están regalados. Yo creí que iban a estar a $10 con lo que vale todo por aquí. Hay de todo, de verdad que aquí en Estados Unidos sí son unos tiburones. Estos son como unos aretes que dice un regalo de Alaska. En $20, 10 rojos. Me hace gracia porque le pega un sticker que dice un regalo de Alaska. Es como el que está en otro país y siempre contesta, aló, si es que estoy en Alaska ahorita. Aunque no tenga nada que ver en el contexto, pero para que se sepa que los aretes vienen de Alaska. Esto es justamente lo que yo les decía. ¿Dónde andaba paseando usted, muchachón? No sé, le suben a algún lugar, compadre. No entiendo bien de dónde viene. Mi tío cuando va por primera vez a un lugar. Hay jackets que dicen Alaska en $30, camisetas en $30, $25, el alce en el baño. Adivine qué venden en esta bolsita. Un pedazo de caquita. Literalmente dice caquita alce y caquita oso. Vamos a abrirlo, esperemos que no nos echen. Obviamente lo vamos a pagar. Sin nada, yo voy a pagarlo, apenas lo abrimos. Y vamos a ver. Pero me imagino yo son pelotitas. Caquita. Caquita de oso. Voy a ir a pagarle. Chocolates en forma de caquita, Voy a básicamente. pagarle. 4 rojos por esa caquita. Está cara. Vamos a ver la caquita oso. Buena caca. Ay, no, que va. Está rica. Buen cerotón. Caquita con chocolate y leche. Está rica pero cara. Venden figuras del Yeti, del pie grande. Eso es algo de lo que no hemos hablado, de lo que podríamos volver a Alaska a hablar de esto. Recuerden que aquí existe la leyenda del pie grande, del hombre de las nieves, y venden así arte de esto que vale $15. ¿Ustedes se imaginan mi tata con esto automáticamente? Where are you saying from United States of America? Suéltate aquí. ¿Cómo Está está? ¿Cómo está Pito? ¿Cómo Papi, le fue ahí allá? le traje una gorra, papi. muchas gracias por el Pruébesela. regalo, Pito. Pruébesela.
There's still my song. En muchas tiendas aquí tienen todo tipo de animales disecados. Estas lo tienen como una broma. Dice que es una serpiente del Ártico, como que si fuera peluda. Pero por aquí hay un grizzly. Póngase ahí a la par, Julián, para que se vea el tamaño real de este bicho. También estoy disecado. Julián mide casi 2 metros y vean el tamaño del oso grizzly. Además, por allá tienen la cabeza. Ese es el único alce grande que hemos visto. Por eso no hay alces aquí. Todos se los están echando, por favor. Todos. Ya no, déjalos andar ahí. Ya, sí, ya. Es suficiente. Hay collares de oso, aretes de alce, todo lo monetizan aquí los pobres animales, hasta las montañas, todo está en 30, 20 dólares más o menos. Tienes de todo, pero me acabo de dar cuenta que en realidad lo único barato eran los imanes. Me tiré yo a comprar cositas para los de la casa. Yo creo que esa es la razón por la que casi nunca llevo regalos. Casi 200, vean el tamaño de esto, casi 200 dólares en esta bolsita de regalos. Me retiro de regalar cosas. Ahora me voy a acercar a uno de los parques principales que hay aquí en la ciudad de Anchorage, donde se puede ver un problema bastante grande que tiene esta ciudad, y me voy a acercar con todo respeto y esperemos también que no pase nada. Pero es que el parque está lleno de indigentes, de personas sin hogar, y lo que más me llama la atención es que principalmente se ven personas con rasgos nativos, como que si son personas que vienen de las aldeas nativas que hay en Alaska, como las que nos estuvimos encontrando en Barrow, por ejemplo. Y algo que me comentaba alguien, que no sé qué tan real será, obviamente no conozco acerca de esta situación, es que en todas estas tribus y aldeas, en el momento en que llegaron las drogas, tuvieron gravísimos problemas. Y además, como en todos estos lugares, por ejemplo en Barrow está prohibido el alcohol, están prohibidas las drogas, entonces los echaron de allá y tienen que vivir aquí en la ciudad sin hogar. Imagínense lo que es ser un indigente en este frío. Ahorita estamos en la transición, entonces ya se está poniendo a 10 grados, a 5 grados. Pero imagínense en invierno a menos 10, a menos 15. Yo sinceramente no sé si esta es una buena idea. Se le ocurrió al señor Julián, Tenía que probar antes de irse, obvio que sí. que nos está recomendando entrar al más Welcome to the USA place on the world. Esto es como la iniciación gringa, tal cual. No, tampoco así, pero es el lugar como más común de ir a comer buena carne. Al chile, buena carne al vuela. Y de escuchar Aquí es de verdad cerveza. Es más, aquí usted apenas se sienta, le traen un pancito con mantequilla. Por favor, no me dejen en mal. Ok, vamos a entrar a un lugar que se llama Texas Roadhouse. Texas, es que, de una ¿Qué? vez, sombrero, págata. Que el principal miedo que tengo es que si en Alaska ya es caro comer, ¿cuánto más podrá ser? Huélame, doctor, huela. El olor está espectacular. Huélame, vaya. ¿Cuánto más caro podría ser en un lugar de renombre? Vamos a ver. Pero ojo, Te estoy música diciendo. country. Te estoy Ah, diciendo, siento que me no, falta el no, sombrero. no. Vámonos. Country de una vez. Entramos, el área de aclimatarse que siempre hay en todos los restaurantes en Alaska. Ahora más service manager. Ok. And Rolling Rain. Ok, vaqueros, caballos, sombreros. Pasamos acá, vea, todo en madera. Amigos, acabamos de entrar a un restaurante que de verdad, completamente todo en América. Tenemos un cowboy detrás de nosotros. Y aquí les va un indicador con el que ustedes siempre hay que andar al ojo, siempre hay que andar al ojo. Cuando usted ve una cabeza de bisonte colgando como adorno, es porque miren, viene un vergazo. Así que vamos a empezar con este pancito que nos dice Julián, que es la tapa del perol. La verdad es que está espectacular, está demasiado suavecito. A lo que entiendo es gratis, espero yo. Trae una mantequillita por aquí. Vamos a ponerle como se debe y a ver qué tal.
¿Cómo puede ser posible que esto tan simple esté tan rico? Es que sabe como a un rollito de canela, un simple pan blanco con mantequilla. Amigos, tengo que decirles que este es el momento con más terror y miedo que he sentido el día de hoy. Vamos a abrir el menú del Texas Roadhouse United States. What? What diablos, hermano. ¡Diablos, viejo! Amigos, creí que nos iban a turuzar aquí con todos los poderes, pero realmente no. O sea, están normales para hacer Estados Unidos, ni siquiera están a precio de Alaska, diría yo. Los cortes están 27, 30 dólares, 26 dólares. Amigos, recomendación del señor Julián, tenemos aquí un ribeye, el especial de la casa, con una papa que viene con queso, con bacon, trae cebolla, hongos, vegetales, todo esto por 35 dólares, que son 17,500 colones. La verdad no me parece caro para ser un lugar de renombre y que se sabe que los cortes son buenos. Pero bueno, aquí viene lo más importante. Vamos a ver qué tal el cortecito. Esto que tenemos aquí es un ribeye y a ver qué tal. Está en el término perfecto que yo lo pedí. De hecho, me dijeron que si no estaba en el término, que les avisara de inmediato para arreglarlo. Y efectivamente, no puedo creer que encontrar algo tan bueno y barato para hacer Alaska. He probado cortes muchísimo más caros, feísimos, en otro lado. La verdad estuvo muy buena la cena, buen precio, pero aquí les va el trick que de nuevo volví a caer. A eso hay que sumarle la propina y hay que sumarle la bebida. En total por esa cena pagamos 60 dólares cada uno. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció toda esta locura de los adornos, los abrigos, el tipo de ropa que se vende aquí en Alaska y los precios, que si nos ponemos a hacer cuentas para un día normal, la base tenemos hotel 250 la noche, carro 100 dólares, una cena normal 50 dólares, un almuerzo normal 30 dólares, digamos que el desayuno se lo da el hotel y una gorra, una camiseta y unos imanes 70 dólares. Ahí llevamos como 500 dólares un día común y corriente en Alaska. Eso es más que el salario mínimo en muchísimos países del mundo, solo un día. Cabe recalcar que pueden haber hoteles más baratos, pero no sé en qué condiciones, porque se veían como esos hoteles de terror de escenas norteamericanas. Y también el carro les puede salir más barato si no son menores de 25, como su servidor. Pero bueno, amigos míos, cuéntenme qué les pareció, qué fue lo que más les impactó, qué les parecen esos precios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que va a salir quebrado de Alaska.